Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. La teoría aristotélica de la percepción la encontramos repartida principalmente entre los libros segundo y tercero de la obra titulada De Anima y algunos pasajes de los Parva Naturalia. Y la encontramos como resultado, o sea, como respuesta, a la discusión de Aristóteles acerca del conocido como problema de la percepción. En el episodio de hoy vamos a empezar a despiezar este problema, un problema que tiene en su base dos partes muy claras. La primera, y de la que nos vamos a ocupar concretamente hoy, es la clasificación de los sensibles, es decir, de cuáles son las cualidades sensibles que percibimos en función de su naturaleza, y sobre todo, de la naturaleza de nuestras facultades. En segundo lugar, y algo de lo que nos ocuparemos en un episodio posterior, este problema tiene una segunda parte en la que se trata la existencia de una especie de sexto sentido, la sensibilidad común o koinea aisthesis. Una especie de sexto sentido que no es obviamente un sexto sentido, y del que Aristóteles dirá que precisamente gracias a él tenemos las experiencias propias de los sueños y de la imaginación. Para empezar a escudriñar este problema de la percepción, y por supuesto también sus respuestas, debemos en primer lugar ubicar la discusión, o sea, debemos plantear cuál es el objetivo de Aristóteles al tiempo de investigar esto de la percepción. Para ello, dejadme que os lea un párrafo en el que se nos plantea una enumeración de preguntas que visten de sentido la investigación sobre el problema de la percepción. Os dejaré, por supuesto, la referencia del artículo al que me refiero en la descripción del episodio por si alguno de vosotros tiene interés por ir a leer el artículo completo. El párrafo que os quiero leer dice lo siguiente. Cuando uno se acerca a la teoría aristotélica de la percepción, se observa que Aristóteles se plantea, entre otros, algunos de los siguientes interrogantes. ¿Cómo nos formamos la noción de que allí ante nosotros, en el mundo exterior, hay cosas sensibles de las que tenemos noticia por nuestros sentidos? ¿Cómo percibimos diversas cualidades, el color, la forma, el sonido, el olor, la textura, en esas cosas y en qué consiste cada una de dichas cualidades? ¿Qué pasa con aquellas impresiones que tales objetos dejan en el alma una vez que dichos objetos ya no están dados de un modo directo a nuestros sentidos? ¿Podríamos acaso percibir alguna cosa que no se nos diera de un modo inmediato en la experiencia primera sensorial que tenemos del mundo exterior? ¿Percibimos exclusivamente objetos sensibles en el mundo exterior o percibimos también la propia percepción que tenemos de ellos? ¿Hay, pues, una conciencia de nuestras percepciones e incluso una autopercepción de nosotros mismos? Si existe tal conciencia, ¿es ella algo semejante o por entero diferente a la percepción que tenemos de los objetos del mundo exterior? ¿Es nuestra facultad perceptiva una facultad común o unificada o una mera amalgama de percepciones dispares provenientes cada uno de los 5 sentidos externos? Estas son preguntas, nos dice el autor de este artículo, que son las que dirigen la investigación de Aristóteles en estos pasajes, en estos fragmentos que hemos estudiado para poder hablar hoy de esta primera parte del problema de la percepción. Estas preguntas son la guía de Aristóteles para dar una determinada respuesta a qué significa percibir, qué es lo que percibimos y, sobre todo, muy importante, si hay una especie de conciencia o percepción de la percepción. Pues partiendo de la lectura de este fragmento, que no es un fragmento de Aristóteles, como ya he dicho, es un fragmento de bibliografía secundaria, pero partiendo de la lectura de este fragmento, lo primero a lo que le debemos prestar atención es a la terminología que utiliza Aristóteles para enfrentar el problema. La palabra que está en el centro de la discusión, que para nosotros será percepción o sensibilidad, en griego es la palabra aisthesis. Aisthesis la traducimos, como sabéis, como sensibilidad o como percepción. Pero esa palabra nos ofrece precisamente ese inconveniente, que no distingue adecuadamente entre los sentidos que hoy le damos a la sensibilidad y a la percepción para diferenciarlos. Aisthesis
más bien abarca todos los sentidos, los diversos modos en los que puede entenderse nuestro concepto de percepción, por lo que aísthesis se refiere tanto a la percepción sensible como también a la percepción intelectual. Sin embargo, parece que Aristóteles utilizará el concepto de aísthesis en estos textos para referirse concretamente a los sentidos, es decir, a las facultades y al hecho de percibir, de recibir estímulos del mundo en nuestros órganos sensoriales. Partiendo de esto, Aristóteles distingue 3 tipos de sensibles, o sea, de cualidades sensibles, y una sensibilidad común, la que hemos llamado koiné-aísthesis. Antes de centrarnos en qué tipos de sensibles, de cualidades sensibles podemos, captar, merece la pena que prestemos atención a los distintos sentidos de la palabra aísthesis, es decir, de la percepción, porque estos distintos sentidos nos serán útiles después cuando abordemos, por ejemplo, el tema de la sensibilidad común, pero en general para entender cuáles son las líneas de la discusión de Aristóteles en estos textos. Pues bien, en relación con los significados, con los elementos básicos de la percepción, Aristóteles nos ofrece la siguiente clasificación. Por un lado, si hablamos de percepción, es decir, de aísthesis, refiriéndonos a la percepción de las cosas sensibles, o sea, de las cosas que hay en el mundo, una mesa, un perro, un cuchillo, lo que sea, este concepto tiene al menos 2 sentidos. Un sentido que podríamos entender como algo más objetivo y un sentido, más subjetivo, más dependiente del individuo en determinado sentido. Veamos el primero, esta percepción de tipo objetivo. Esta es la que se refiere a la percepción de las cosas que hay en el mundo. O sea, los árboles, los edificios, las neveras, las mesas, los perros, lo que sea. Este es el sentido de cuando percibimos las cosas del mundo material, las cosas que están a nuestro alrededor. Dicho así, en general, estos estímulos o estas cualidades son lo que Aristóteles llamará sensibles por accidente. Y los llamará por accidente precisamente porque, aunque se perciben mediante los sentidos, y de esto entraremos un poquito más adelante, no son propiamente los objetos propios de ningún sentido en concreto. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay unos objetos propiamente, que son propios, de cada sentido o forma sensible o sensibles propios. Y estos sí se refieren, o sí son, lo que corresponde a cada uno de los sentidos particulares. Por ejemplo, el color corresponde a la vista, el sonido corresponde al oído y el olor corresponde al olfato. Vamos, que en definitiva lo que hace Aristóteles es distinguir en la percepción, primero, y como objetos de los sentidos propiamente, las cualidades sensibles que solo pueden ser percibidas por el sentido el que sea, por el sentido X. Por ejemplo, como hemos dicho, el color, la vista o el sonido, el oído. Y por otro lado, percibimos también aquellas cosas que se componen de todos o de varios estímulos, de un conjunto de estímulos, como por ejemplo la percepción de un edificio o la percepción de un árbol. En relación con el sentido que hemos llamado subjetivo o la percepción, subjetiva, resulta que esta se refiere a la toma de conciencia que cada uno de nosotros tenemos de nuestros propios actos perceptivos y, por supuesto, de nosotros mismos percibiendo o como individuos que perciben o que pueden percibir. Este sentido subjetivo tiene también 2 formas básicas: la percepción de los objetos como objetos unificados y la autopercepción. Por lo que respecta a la percepción de los objetos como objetos unificados, estos se refieren, o este tipo de percepción, esta forma de la percepción subjetiva, se refiere no solo a las cualidades sensibles por separado, sino al compendio que todas ellas forman o informan en un objeto. Este sentido es concretamente el que da cuenta de unas cualidades sensibles que son comunes en todos los objetos que percibimos, que son lo que Aristóteles llamará sensibles comunes, como por ejemplo la figura, el tamaño o el número. En cuanto a la cuestión de la autopercepción, esta se refiere a la percepción de nosotros mismos, que tenemos nosotros mismos, en tanto que, en este caso, que vemos o que experimentamos, que percibimos, pero también podría ser que deseamos, que sentimos o que pensamos. Es precisamente en este sentido, en este segundo sentido de la autopercepción, donde encontraremos el problema o la cuestión de la sensibilidad común, de la koiné-aísthesis, que abordaremos, como hemos dicho, en otro episodio, pero que aparece en este sentido, en esta forma básica de este sentido subjetivo de la percepción.
Por tanto, y para asentar un poquito la terminología que Aristóteles está usando en este asunto, Aristóteles nos diferenciará 3 tipos de cualidades sensibles que ya hemos dicho, y que representan, o que se presentan, se esconden dentro de estos sentidos de la percepción. Estos 3 tipos de cualidades sensibles son, en primer lugar, los sensibles propios, que son las cualidades que pertenecen propiamente a cada uno de los sentidos. Como por ejemplo, el color a la vista, el sonido al oído, el olor al olfato y obviamente el sabor al gusto. Aunque Aristóteles nos dice que con el gusto sucede algo particular, que si lo pensamos todos caeremos en la misma cuenta, ya que el gusto no tiene del todo un sentido propio o no afecta solo a un sentido, sino que es capaz de captar distintos sensibles, en este caso digamos sensibles propios, y algunos muy distintos, incluso opuestos. Hay diferencias entre este tipo de dicotomías, pues por ejemplo Aristóteles nos señala que el gusto puede captar el caliente y el frío, o el duro y el blando, o el seco y el húmedo, por ejemplo. Estos estímulos, que en realidad son propios del tacto, son captados por el gusto, son también detectados por el gusto. Por lo tanto, en nuestra facultad del gusto, en nuestro sentido del gusto, parece que hay una cierta interconexión con otros sentidos, en este caso con el tacto. En cualquier caso, todos podemos estar de acuerdo, de hecho seguramente todos estaremos de acuerdo en que cada uno de estos estímulos son estímulos en el fondo del mismo tipo que, por ejemplo, el color para la vista. Es decir, son estímulos que vemos prima facie que pertenecen o que se relacionan con tal sentido. Por ello los llamamos propios. Respecto de los sensibles propios, dice Aristóteles que no es posible que nos equivoquemos. O sea, que podemos estar equivocados al pensar en algo, podemos errar en nuestras opiniones e interpretaciones sobre las cosas que percibimos, pero sobre lo que jamás podemos ser engañados, sobre lo que no nos podemos equivocar, en donde no hay error, es sobre la percepción de un sensible propio. Esto quiere decir que no hay engaño, no hay margen posible para el error en relación con que nuestros ojos estén viendo un color, como por ejemplo en relación con que estemos percibiendo algo rojo. Puede haber, como decía, error o engaño acerca de la interpretación del objeto, acerca de si el objeto que se ve es rojo, pero no acerca de lo que se está percibiendo, o sea, del estímulo, digamos, sensible propio rojo. Os leo a tenor de esto al propio Aristóteles. Cada sentido discierne estos sensibles propios, y no se equivoca al decir que existe un color o un sonido. Puede sí errar acerca de la naturaleza del objeto coloreado o sonoro, o acerca del lugar que ocupan. Visto este primer tipo de cualidades sensibles, los sensibles propios, veamos qué nos dice Aristóteles acerca de los sensibles comunes. Los sensibles comunes son aquellas cualidades que en realidad son sensibles, que no pertenecen propiamente a ningún sentido, sino que son comunes a todos ellos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que los captamos con todos los sentidos, o por lo menos, dice Aristóteles, con la vista y con el tacto. El autor nos dice que estos sensibles, los sensibles comunes, son el movimiento, el reposo, el número, la unidad, la figura, el tamaño y el tiempo. Y nos dice que estos como mínimo. Es decir, no hace una lista exhaustiva de los sensibles comunes, sino que hace, digamos que pone una lista de los que podríamos decir los más habituales o los más comunes, valga la redundancia. Es cierto que Aristóteles llamará a estas cualidades, a estos sensibles comunes, y parece que la sensibilidad común o alguna otra facultad que pudiera ser entendida como común debería ser la propia de estos sensibles. Sin embargo, Aristóteles se niega a aceptar que estos sensibles comunes tengan un órgano sensorial propio, pero no se niega porque sí, sino que se niega con una razón, con un argumento. Aristóteles atribuye, de hecho, la percepción de los sensibles comunes a la vista y al tacto. Es decir, nos dice que la vista y el tacto son los sensibles, digamos, entre comillas, propios de estas cualidades sensibles comunes. Y esto es porque la vista y el tacto, y de hecho la vista bastante más que el tacto, son los sentidos con los que somos capaces de percibir
de captar, de recibir más diferencias y por lo tanto más información acerca del mundo y de los objetos con los que interactuamos. Aristóteles dice que si hubiera un órgano que percibiera como propios a estos sensibles, como propios o más propiamente que otro, este órgano debería ser, o esta facultad, este sentido debería ser el de la vista. Porque los sensibles comunes se perciben en los objetos, nos dice Aristóteles, con base en su movimiento o a través de su movimiento. O sea que cosas como el tiempo, el tamaño, el número, son cosas que, según Aristóteles, percibimos en los objetos por su movimiento, a través de su movimiento. Y merece la pena que nos detengamos un segundo a explicar con más detalle por qué Aristóteles nos dice que se perciben a través de su movimiento o por su movimiento. Y para explicar esto, pues debemos recurrir de nuevo a la terminología, a la etimología, porque la palabra que utilizaba Aristóteles para referirse al movimiento es una palabra que en nuestra manera, o sea, con nuestra traducción, pierde algunos sentidos que en el griego original tenía. En la lengua griega, que es la lengua en la que el bueno de Aristóteles nos explicó todas estas cosas, el movimiento o movimiento es la palabra como traducimos el concepto de kínesis. Y la kínesis tiene un sentido mucho más amplio del sentido que le damos a nosotros al concepto de movimiento. Nosotros entendemos movimiento, de hecho, en un sentido restringido dentro del concepto de kínesis. O sea, nosotros entendemos movimiento como movimiento local, cambiar como el cambio de posición de un objeto. Sin embargo, kínesis no significa solo ese tipo de movimiento, sino que también significa cualquier tipo de cambio o variación. O sea, si ahora reformulamos lo que hemos dicho y os digo que los sensibles comunes se perciben en los objetos a través de sus variaciones, seguramente la cosa quedará mucho más clara. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que los sensibles comunes se perciben a través de las variaciones que sufren los objetos, siendo esas variaciones, pues el tiempo, el cambio de posición, o sea, el movimiento local, nuestro sentido, digamos, intuitivo de movimiento, pero también los cambios en la figura, o los cambios, o el número, la diferencia entre múltiples y uno. Por tanto, ahora está más claro por qué Aristóteles dice que si tuviera que atribuir estos sensibles, los sensibles comunes a un órgano, lo haría al de la vista, ya que es la vista el sentido con el que más variaciones, más cantidad y tipo de variaciones somos capaces, podemos percibir, podemos captar. Y es fácil que concedamos que esas variaciones no son propiamente cosas que pertenezcan a la vista. Es decir, no es propiamente un estímulo de la vista el percibir o el captar el cambio de movimiento, por ejemplo. Esto más o menos todos estaremos de acuerdo. Por lo tanto, y aunque la vista nos permite con mayor facilidad captar este tipo de estímulos, podemos aceptar más o menos, o es fácil que convengamos en que estos estímulos no son propios de la vista, no son propiamente las cualidades de la vista. Vamos, en definitiva, lo que nos dice Aristóteles con esto, y que todos estaremos de acuerdo, es que vemos que las cosas se mueven, distinguimos cuando hay una o más, es decir, podemos contarlas, o sea, podemos verlas, y nos hacemos una idea de cómo son las cosas, porque vemos su figura o su forma, y esto lo hacemos pues a partir de la vista. Veamos para terminar los que son, para mí al menos, tal vez los más interesantes para estudiarlos, para saber qué nos quiere decir Aristóteles, que son los sensibles por accidente. Estas cualidades son estos sensibles, los que son por accidente, son aquellos que percibimos evidentemente accidentalmente. O sea, los percibimos porque al percibir alguna cualidad en un objeto, pues resulta que estaban mezclados con un sensible propio. Para ver esto, para ilustrar esto, vamos a recurrir a un ejemplo del propio Aristóteles, algo que vamos a bautizar para entendernos como el argumento del hijo de Cleón. Aristóteles nos dice: imaginad que vemos llegar a alguien desde lejos, pero que solo somos capaces de distinguir una figura de color blanco, un algo blanco. Lo que vemos, es decir, lo que propiamente percibimos,
y esto quiere decir el sensible propio que captamos, es el blanco, que como es un color sabéis que es un estímulo propio de la vista. Sin embargo, adherido a este blanco y a medida que se acerca, vemos también que esa figura blanca es el hijo de Cleón. Bien, lo que nos dice Aristóteles es que percibimos al hijo de Cleón accidentalmente al percibir el blanco. Pues lo que vemos, la cualidad concretamente que estamos percibiendo por la vista, no es la cualidad ser hijo de Cleón, sino la cualidad de ser blanco. Este tipo de sensibles, el que corresponde con ser el hijo de Cleón, esa cosa que percibimos adherida a ser blanco y que no es propio de la vista, es lo que Aristóteles llamará sensibles por accidente. Es precisamente en este caso, tomando este ejemplo como base, y evidentemente en un sentido algo laxo, que podríamos decir que cuando vemos un trozo de tarta, en algún sentido estamos percibiendo el dulce antes de que el estímulo, el sensible propio dulce, active el órgano que le es propio, que es el del gusto. O sea, que estaríamos viendo el dulce que haría algo así, como de sensible por accidente, al ver la tarta. O sea, que estaríamos en algún sentido percibiendo el dulce con la vista, o sea, viendo el dulce. Esta clasificación de los sensibles es tal vez la pieza clave o una de las piezas más importantes para entender la teoría aristotélica de la percepción, o como mínimo es clave para entender el sentido del término aísthesis, digamos lo vasto que es ese sentido, dentro de esta teoría. Por ejemplo, las nociones de sensibles por accidente y de sensibles comunes nos señalan muy claramente el amplio significado de la palabra aísthesis, ya que nos señalan que percibir no solamente tiene por qué ser recibir ese estímulo claramente visual o auditivo, sino que a veces podemos percibir cosas que nos dan una información relevante del objeto que estudiamos sin que sean propiamente el estímulo que le toca a cada uno de los sentidos. Podemos percibir lo que es común, podemos percibir el cambio, la variación, y lo percibimos a través de los sentidos. Y además podemos percibir otro tipo de información, como la cualidad de ser hijo de Cleón, que viene adherida, viene mezclada en esa información de los sentidos, pero que no le pertenece claramente a ninguno. Y esto es, en definitiva, porque a veces los objetos que percibimos, aunque tengamos conocimiento de ellos por medio de los sentidos, lo cierto es que no podemos señalar, no tenemos de ellos percepciones o sensaciones concretas directas, ya que muchas veces no son propiamente cualidades sensibles, sino que son cualidades a las que pertenecen otras cualidades sensibles.